Santiago 4:7 dice así. Se lo van a proyectar, no se preocupen. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ore conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta tarde al hablar este tema considerado delicado pero importante, porque vamos a hablar de razones específicas del por qué hay estorbos en nuestra vida y quién causa los estorbos. Que no respeta que seamos cristianos, porque igual busca a quien devorar. Señor, asísteme a mí para hablar de esto, cúbreme con tu sangre y al pueblo también, Señor. Porque lo que oigan puede ser fuerte, pero también, Señor, puede ser pasivo para bien de su espíritu. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted puede ver tres términos ahí importantes y uno, todos van con nosotros. El primero es someterse. Cuando hablamos de someterse, estamos hablando de una autoridad. ¿A quién me someto? ¿A quién voy a obedecer? ¿Por qué lo voy a obedecer? ¿Cuándo lo voy a obedecer? ¿Dónde lo voy a obedecer? Todas las preguntas del cómo, cuándo y dónde tienen una respuesta. Y para este caso solo es Dios. Porque el apóstol Santiago dijo esto en un contexto, por supuesto, de lo que estaba escribiendo, y habla de someterse a Dios para poder tener lo demás. En este caso, por ejemplo, cuando usted ve a una persona en el mundo que no tiene a Cristo, yo siempre lo digo en este lema mío: si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y voy a insistir en esto, porque yo estuve en ese tiempo de no tener a Cristo y no tenía nada. Cuando yo vine a los pies del Señor, cambió mi vida. Además que cambió mi vida, hubo cosas que las fui viendo en el camino, y entre ellas aprender quién me tenía arruinado. Entonces, cuando el apóstol dice someteos a Dios, me está diciendo que hay un Dios al cual me tengo que someter. Y cuando llego a este punto, me encuentro con que tengo que recibir a Cristo en mi corazón, aprender quién es Cristo, cuál es la misión que tuvo sobre esta tierra y tiene desde el cielo, saber el poder de Cristo, porque Él vino a la tierra a enfrentar al enemigo cara a cara. Tanto así que cuando inicia su ministerio se encuentra con Él en el desierto. Cuando nace lo quiere matar. Y todo eso lo sabemos. Y quiso hacer todo eso. ¿Cuánto no querrá hacer con los hijos de Dios? Entonces por eso les digo a los guerreros del ayuno: no le tengan miedo. Porque ustedes tienen un poderoso gigante que se llama Dios. Entonces cuando usted tiene esto, se somete a Dios, lo que está adquiriendo es resistencia para algo. Y resistir, como dice la palabra, resistid al diablo, es preciso, porque él no va a parar, no va a dejar de insistir en hacerte daño. Cuando el hombre conoce a Dios, hermanos, se encuentra verdaderamente rendido a Dios. Pero cuando no conoce a Dios, está rendido al príncipe de este siglo. ¿Y qué es lo que ofrece el príncipe de este siglo? Muchas cosas. Por ejemplo, cuando Jesús habló allá en el capítulo 10 de Juan, dice que el diablo vino para mentirle, vino para robarle, hurtar
matar, engañar. Pero yo, dijo el Señor, he venido para darles vida y vida en abundancia. El parangón de los dos versículos llegan a la conclusión de que si usted está con Dios, lo demás no tiene importancia. Porque usted no le va a engañar, no le va a mentir, no lo va a matar, pero sí va a querer hacer todo eso. Ahora ustedes me miran así, yo entiendo por qué, pero déjeme decirle, cuando Jesús vino a esta tierra, y le puede leer en varias partes de la Biblia, entre ellos Hebreos, dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando nosotros vemos la primera desobediencia en el huerto, nos damos cuenta de que Dios le dijo a Eva y a Adán, todo lo que hay aquí es de ustedes. Todos los árboles, todas las plantas, todo, hasta los ríos son de ustedes. Pero por favor, no coman de ese árbol que les voy a decir. Y ahí viene el primer problema, y lo voy a leer en Génesis 2:17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta es una profecía dicha por el Señor porque le dijo, Él viene para matarte. Y justamente llegó al huerto para matar a Eva. Cuando le dijo, ¿con qué dice Dios? Te mintió. Porque lo que te ha querido ocultar es que cuando tú comas eso, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. El engaño más grande. Ahí lo dejó al hombre en paso de muerte. Y ese paso de muerte está vigente para todo aquel que no viene a los pies de Cristo. Pero al final de la Biblia, en Apocalipsis 22:7, dice el Señor, ya cerrando la Biblia, dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahí está la iglesia. Ahí estamos los que vamos a considerarnos valientes en el camino del Señor. Los que nos vamos a considerar verdaderamente guerreros en el camino del Señor. Yo admiro los evangelistas del día domingo. Los admiro por muchas razones. Entre que alguien dice, pobrecitos que asoleados, eso no es tanto. Los admiro por el valor que tienen de llevar la palabra, porque detrás de ellos ve el enemigo botándola o adelante de ellos entorpeciéndolos. Porque él no quiere eso. Pero la iglesia valiente se levanta. ¿Por qué? Porque es una guerrera. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia, la cual al cambiarle la situación, ¿qué es la obediencia? Eso es prestarle atención a Dios. Cuando la palabra te da un consejo práctico, cuando la palabra abre su espacio para ofrecerte las promesas, son para nosotros. Pero las rechazamos, las dejamos por un lado y Dios dice, bueno, ¿no la quieres? Porque estamos bajo la promesa de Dios para ser diferentes. Y esto es lo maravilloso, hermano. Y el enemigo dice, bueno, ¿y esto qué les pasa? Este no tenía carro, hoy tiene. Este compró la casa, etcétera. Cualquier cosa, hermano, que me está ocurriendo. Pero fíjense que ahí en el primer libro de Samuel, en el 15:22, dice así. Y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor había ordenado hacer sacrificios. De hecho, Saúl hizo un sacrificio que no le correspondía, y eso fue desobediencia. Entonces, cuando nosotros desobedecemos la palabra, hay personas religiosas que creen que por estar metidos en la iglesia, el diablo no los va a tocar. O creen que por estar metidos en la iglesia están obedeciendo a Dios. Otros piensan que trayendo el diezmo y cabalito, no, Dios no quiere tanto eso, hermano. Lo que quiere es obediencia. ¿Por qué? Porque a cada rato tenemos que quejarnos de las travesuras que hace el diablo y algunas veces las adjudicamos a él y otras veces no son de él. Otras veces son de otra característica. Por ejemplo, hay cosas que son
enfermedades del cuerpo, pero pueden ser también diabólicas. Cuando encontramos personas poseídas por demonios, uno dice, no, pero si no se le nota nada, pero es iracundo. Y la ira solo es del diablo. La Biblia dice, el que luego se enoja, comete locura. Entonces, si es iracunda la persona, o de mecha corta como le llaman, quiere decir que el diablo le toca su emoción y lo daña. Y ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un poderoso gigante, hablamos lo que Pablo dijo en cierto momento, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Y también la palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios. Tengo 3 cositas por lo menos que decir y con esto va la segunda parte. Cuando nosotros hablamos de someternos, tiene una amplitud grande, pero dejémosla ahí. No entremos en más detalles, pero sí es importante estar sometido a aquel que todo lo puede. Entonces dice, cuando yo me someto a Dios y me dice, resistid al diablo, es una orden que me dice, hijo, resistidlo. Porque no resistirlo implica dejarlo que haga lo que quiere. Él tiene dominio por el pensamiento, tiene dominio al alma, que es la voluntad, y tiene dominio sobre los cuerpos. Cuando dejamos, este estudio que estoy dando es un preelaborado por nuestro pastor Héctor, la vez pasada les di uno a ustedes, pienso darles más. Entonces, ¿qué significa resistir? Una de ellas dice, rehusar caer en la trampa. Usted pensará y dice, bueno, ¿y cómo es eso de rehusar y caer en la trampa? Es que el enemigo, el diablo al que usted no mira, siempre pone una trampa. Y la va a poner, hermano. Tengo ejemplos que esta mañana ilustré, por cierto. Me gustan los documentales. Y yo veo, por ejemplo, hombres en Alaska y otros documentales. Cuando quieren comer y cazar, porque los animales son astutos, no se dejan cazar, les ponen trampas. Y esas trampas, los animales no las conocen, pero llega un momento en que las conocen. Y cuando las conocen, huyen de las trampas. Pero cuando no las conocen, caen en la trampa. Les voy a contar una razonable, porque a mí me gusta hablar de mi casa, no la de ustedes. Estábamos con mi esposa y la familia ahí, después de cenar nos sentamos a conversar. Y de repente aparece un ratón ahí por la sala. Y le digo, mira, una rata. Pero tú me has dicho, me dice mi esposa, que no son de nosotros, son del vecino. Sí, pero ¿qué anda haciendo aquí? Entonces me dice, es que ella viene por la comida del perro. Esa comida artificial, ¿verdad? El olor la vuelve loca y por eso llega hasta aquí. Entonces le dije yo, ponle una trampa. No. ¿Pero y por qué? Ya la conocen. No, ponle la trampa. Está loca de hambre y anda buscando la comida y va a caer. Le puso la trampa en obediencia y después me dice, viste que tenía razón. No cayó la rata. Dejó la comida. Ahora yo pregunto, hermano, nosotros, conociendo la trampa, ¿por qué caemos en ella? ¿Tendrá que ver el diablo? Sí. Y esto es lo que te digo esta noche, sí. Todo tiene una astucia. En ese documental que me divertí una noche de esta, hay una hormiga que le dicen hormiga león. Esa hormiga en el desierto hace un hueco como un cráter de volcán y se mete y en el fondo se entierra. Entonces, si pasa un sonpopo, hablemos de animales del tamaño de ella, un sonpopito o sonpopón de mayo, no sé, y pasa una lagartija o cualquier cosa que pase, potencialmente se va a ir en el hoyo porque quiere curiosar. Hay un olor que el animal deja para que el animal vaya y baja. Cuando baja, este animalito hace con
con sus manos, vale decir que son como catapultas, le hace hacia la arena y la arena comienza a irse para adentro. Y el animal lucha por subir, pero él le sigue tirando arena. No sé cómo en el documental se tira arena y total que el animal en vez de subir va más para abajo y cuando siente, ¡pum!, lo caza. ¿Qué quiso decir con esto, hermano? Cuando usted, por ejemplo, o tú que estás en la televisión, tienes el conflicto con la cerveza, con la droga, y no voy a mencionar más. Vencer eso no es fácil, porque eso es como que el diablo te lleve en picada directa hacia abajo, y descender no cuesta, ascender cuesta. Y cuando el alcohólico llegó allí, el enemigo ahí lo tiene, bajo ese yugo dominante, y diciendo, no, si una cerveza no me hace daño, y así se va yendo cuando siente, está allá en el mundo. Pero bajó, y subir le cuesta, porque la trampa del enemigo, como la de ese animal, no le permite ascender. Aquí es donde viene la capacidad del hombre que no sirve. Y aquí cuando Dios dice, solo no podés. Y le ofrece su ayuda. Y muchos que han sido alcohólicos, y puede ser que haya alguno aquí, yo soy tremendamente testigo de esto, así fue. Hasta que le dije, Señor, no puedo ascender solo, descendí a donde no debo de estar, sácame. Y dijo, bueno, te voy a dar el 100% de ayuda y tú pon, ya no hay tanto por ciento, ¿verdad? Pon tu voluntad. ¿Y dónde voy a poner, cómo voy a poner la voluntad? Oyendo la palabra. ¿Cómo voy a doblar mi voluntad? Entendiendo la palabra. ¿Cómo yo voy a doblarla sabiendo que el que me llevó ahí es el diablo? Porque hasta ahora entiendo que dice que vino para mentir, para robar, para destruir, para matar. Entonces cuando dice someteos pues a Dios y resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Estoy en la parte de resistir. Hay gente que no puede resistirlo y vuelve. Aquí mismo he tenido consejería con personas que ya no las veo y las he ido a buscar, alcohólicas. Y han vuelto y lo que han hecho es perdérseme. No sé si ya se murieron, porque ese es el camino. ¿Pero por qué? Porque no hubo forma de explicarle que había que resistir. ¿Por qué? Porque rehusar caer en la trampa vale la pena revisarlo constantemente, hermano. Y no hablo solo de alcoholismo ni drogas, sino de otras cosas. Y otra es hacerle frente al enemigo en su necedad. Él es necio. Si sabe que te gusta, te lo va a seguir ofreciendo. Si sabe que te gusta, te lo va a pintar, te lo va a proponer, te lo va a poner y te lo va a dar. Hermanos, todos estamos bajo ese problema. Todos. Pero la palabra dice que se someta a algunas cosas, poco a poco vamos saliendo. Otra cosa que apuntó el pastor es no dejarlo pasar, oponerse a esa fuerza que empuja, no dejarlo pasar. Yo me quedaba pensando, ¿y cómo no voy a dejar pasar al diablo? Bien sencillo, dígale, aquí no venís, no te quiero aquí, fuera de mí, me estás mintiendo, me estás engañando, ándate, huye, fuera. Y uno de los consejos que tiene aquí este estudio es que cuando un hombre con la insidia de beber, cuando le llega el momento, es una crisis, por experiencia lo digo, es una crisis. Porque cuando el deseo de tomar aquello está ahí y lo está resistiendo, comienza a temblar, comienza a sudar, comienza a tener pánicos, comienza a tener miedos, comienza a tener de todo y solo se le quita tomándose el trago. Y no es bueno el trago. Yo todos los bolos que ahora veo, ¿por qué les dan un jocote, una caña o en las cantinas? Porque no es bueno el trago. Le voy a hacer, yo sé que voy a salir en la televisión, pero cuando se lo toman, los he visto que se lo toman y le hacen. Es que no es bueno.
Y entonces chupan lo que les dieron, si lo que para ellos es bueno es el efecto. Y es donde el diablo dice, ahí te tengo. Entonces, hermanos, ¿cómo resistir? Es decir, no acceder a la tentación, mostrarse firme aceptando lo que Dios dice y no lo que te diga el diablo. Porque Santiago es tan fuerte que está hablando del diablo igual que nosotros esta mañana. Someteos pues a Dios, que es el punto importante, resistan al diablo. Entonces, hermano, cuando hablamos de la resistencia, tengo más, pero no vamos a darlo, comenzamos a darnos cuenta de que tenemos que buscar medios. Uno de ellos es cómo lograr resistir al diablo si las consecuencias de lo que yo ya padecía me hacen sentirme mal. Comienza a tener ansiedades. Y la ansiedad, si no la produce una enfermedad patológica, la está produciendo el diablo. Y no hay ansiedad más terrible que la que el diablo produce. Altera los nervios, entra en grandes dificultades. Voy a hablar de un tipo que es un entrenador de fútbol argentino, famoso, gordito, y que muchos lo han admirado, pero que él mismo confiesa que no puede salir de la droga. Y donde se para está manchado. Ahora es entrenador de fútbol en México, le han dado esa oportunidad, pero él sigue igual. Porque nadie le ha dicho que hay que resistir al diablo. Nadie le ha enseñado cómo resistirlo. Cuando viene ese problema de la ansiedad, lo que hace es ceder. Es exactamente lo mismo con el enfermo, pero enfermo, físicamente enfermo por una degeneración de glándulas u otra, cuando viene una ansiedad que mata. Pero mata el ánimo, la persona no muere. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? La panacea del dolor. Va y toma la medicina, el ansiolítico y se calma. Cuando podría haber investigado por qué produce la ansiedad. Y puede ser que un momento oportuno diga, yo quiero mejor orar, no quiero la pastilla porque esta ansiedad la está produciendo el enemigo. Y se pone a orar, dobla rodilla y comienza a clamarle a Dios. Sude, llore, tiemble, haga lo que haga, pero yo le aseguro que Dios va a estar con usted ahí en el momento. Porque Él es la misión de Dios, sacarte del problema. Solo no vas a poder ascender todo lo que has descendido con el mal. Entonces, ¿qué importancia tiene para los seres humanos que nos fijemos en esto que dice, sométanse a mí, pues yo soy Dios, resistan al diablo y va a huir de ustedes? ¿Qué me está pidiendo el Señor? Que yo también ponga la parte que me corresponde, que es la voluntad. Voy a leer algunos versículos que quizás no los proyecten, pero Colosenses 3, 5, 10 dice, haced morir pues lo terrenal en ustedes, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Solo la palabra lo puede hacer. Colosenses 3, 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que estorban. Gálatas 5, 16 dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Al salir del bautisterio en Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Hay casos difíciles, tremendamente difíciles. Yo creo que este estudio se lo di a ustedes, pero este tema quizás no lo había tocado sobre la homosexualidad. Algunos dicen que es congénito, que viene de familias, otros dicen que es degeneración del cuerpo. Tómese como quiera, clínicamente como quiera, pero el diablo la aprovecha. Igual que la prostitución, igual que ahora los transgéneros, la aprovecha. En una entrevista de un pastor con un homosexual le dijo, yo quiero ser cristiano. Yo intento. Pero yo vuelvo a lo mismo. Y fíjense bien lo que voy a decir porque es fuerte. Y no volví por otra cosa más que por el deseo sexual.
Oiga, ¿cómo quedó el pastor? Boca abajo, ¿verdad? Porque ¿cómo ese deseo lo puede dominar el diablo en un homosexual? Y ya un médico te va a explicar clínicamente qué es lo que pasa. No soy yo el que lo va a hacer en este momento, aunque lo sé, pero no. Lo que quiero llegar es que el diablo se aprovecha, al igual que una prostituta. Si la palabra no la cambia, hermanos, no la va a cambiar nadie. Y eso téngalo por seguro, no lo va a cambiar nadie, porque está bajo el yugo opresor del enemigo. La palabra, la intercesión, y Dios va a actuar en una mujer para el cambio. La infidelidad, etcétera, no toquemos más temas, dejémoslo ahí, nos podemos meter en Honduras. Pero parece que lo que hay que hacer es mantenerse firme resistiendo las tentaciones y aún sus derivados, como son las ansiedades, como son los suplicios del cuerpo que pide. Pero si es malo, no se lo dé. Si es malo, no se lo dé. Primero pregúntele a la palabra de Dios, vaya y vea. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, es importante el trato de Dios con los humanos. No hay forma en la que yo vea que el psicólogo, perdón si hay profesionales o la televisión me ve, que pueda luchar contra esto de someterse a Dios y resistir al diablo. No lo veo en la ciencia, porque son ámbitos espirituales. Y por eso la iglesia tiene que levantarse con el poder de Dios, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se da cuenta que Jesús vino a esta tierra y Él expulsaba a los demonios, así en vivo y en directo. La pregunta es, ¿podrá usted ahora hacerlo? Yo digo que sí, pero no todos podemos. Por eso se limita la palabra a decir, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque yo no voy a poder. Insisto que no voy a poder. Ahora, para ir bajando para orar después. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Esto es lo que más nos puede gustar en algún momento, la huida. Pero ¿quién lo va a hacer huir? Cuando usted lee Marcos 16 creo que es, 16, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y lo primero que dice es, en mi nombre echarán fuera demonios. Hermanos, siempre les he preguntado, y algunas veces en la prédica, ¿se ha enfrentado a un demonio en vivo y en directo para echarlo? Pues quizás no, hermano. Y mientras tenga miedo, menos que va a poder. Porque yo para darle este estudio necesito darle mucho más. Y llegar a conclusiones claras de cómo el enemigo nos puede hacer daño. Fíjate que se me ocurre que voy a dar un avance de esto. Cuando el enemigo te encuentra débil, se parece a la enfermedad. ¿Por qué le da gripe tan fuerte a uno y al otro de a la par le dio gripe, pero no tan fuerte como al otro? Sencillo, está más débil. Y le quieren dar vitamina C por chorros en el momento y no es ahí, el tratamiento es antes. Es igual que la palabra te trata antes del problema. Entonces, ¿a dónde te va a atacar el enemigo? Al cuerpo, a la carne. ¿Y dónde está la carne? En el alma. No se confundan, en el alma. Este cuerpo aguanta todo, pero el alma. Dice
Ezequiel 18:4 dice así: todas las almas me pertenecen, el alma del Padre, el alma del Hijo, y alma que pecare esta morirá. Entonces, ¿dónde se ve el enemigo? Al alma. ¿Y qué es lo que te va a hacer? Una invasión. Es como cuando te dicen, es cáncer y es invasivo. Te fuiste. Es invasivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos cuando el enemigo nos va a tratar invasivamente la emoción? Todos somos emotivos. Tú tienes una emoción, yo también, y está en mi voluntad. Pero una de las partes que llega a la emoción es la ira no controlada. La Biblia dice que el que luego se enoja comete locura. Y dice la Biblia, el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y se lleva el daño. Y la Biblia nos está diciendo a cada rato, y dice, airaos, pero no. Pero la ira, lo iracundo, no controlado, tiene muchos presos, y otros destrozando matrimonios, y otros arruinando personas. Entonces la ira no controlada, hermanos, es incontrolada. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a airarnos. La Biblia dice, sí, airaos y no pequéis. Pero la ira incontrolable es aquella de que con premeditación y alevosía fue hasta agarrar el machete. Hace poco salió en el diario que un hombre mató a su mujer a machetazo y luego se quería suicidar y no pudo. ¿Hasta dónde llegó su ira, su enojo? ¿Hasta dónde va a llegar la tuya? ¿Quién la va a manejar? Solo el diablo. A alguien que lo mire usted con una ira incontrolable es el diablo. Créalo. Y a veces le visita a su casa. No dejen de quererme por esto, porque yo estoy hablando otra cosa. Otro tema que invade en la emoción es la amargura. Hermanos, la amargura, es amarga. Es amarga. Pero ¿cómo se origina y cómo se permite que se quede? Y yo tengo muchos ejemplos, pero me gusta el que esta mañana les enseñaba. El pasaje es largo, pero al frente suyo tiene una vecina que no le pone la basura. El perrito, en vez de llevar el perrito que va a hacer por allá lejos sus heces, lo deja que lo haga frente a su casa, barre para el lado de su casa. Entonces lo tiene a usted al borde de la amargura. Y tanto así que llegan momentos que dice, te odio, no te quiero ni ver, aléjate de mí, Satanás. Si fuera cierto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho? Abonar ese árbol que crea raíces profundas en el interior que se entrelazan y se llaman amargura. Y una persona amargada ni con azúcar, ni con azúcar dietética, no sale de su amargura. ¿Y quién la maneja? El diablo. Y en ese mismo pasaje hay una hermana, no hermana, sino una persona, y al final la hermana no se pueden ni ver, y teniendo ojos, ¿verdad? No se pueden ni ver. Dice, gracias a Dios que vive lejos. Oiga, eso es amargura. Y a veces en la misma casa la amargura va creciendo y va creciendo en el matrimonio hasta que llega un momento en que ya está tan enredada que ni el aceite de bacalao puro lo va a arreglar. ¿A dónde está atacando el enemigo en esa área invasiva? En la emoción, en la parte emotiva de la persona. Y ahí puede jugar con muchas cosas, entre ellas la falta de perdón. Y la falta de perdón, hermanos, es otra cucharada amarga.
pero no queda más alternativa. Fíjense bien lo que voy a decir. El Señor dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Pero ante esa palabra, ¿qué prefiere la persona? Que no la perdone Dios, pero no perdona. Oiga, ¿en qué quedamos? ¿Somos cristianos o no? ¿O qué pretendemos ser? Yo prefiero que Dios me perdone. Y si me dice que yo vaya y perdone, voy a ir. Además que me estoy tomando la cucharada, estoy teniendo la paz que necesito perdonando al otro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Hacer huir al enemigo. Pero ¿cómo lo voy a hacer huir si no quiero? Prefiero estar en la raíz de amargura, prefiero la ira incontrolada y la falta de perdón, prefiero eso. Entonces el enemigo no se va a ir ni siquiera así cerquita, se le va a retirar, hermano. Someteos a Dios, su palabra, dice, resistid al diablo y va a huir. ¿Cuántos creen eso? La mejor fórmula de tenerlos callados es darles estudios de esto, hermano. Y ojalá se vayan preocupados. Vine justamente no es del diablo, sino que se vayan preocupados por leer la palabra, por someterse a Dios, por buscar. Porque es preferible antes de llegar a la ansiedad, antes de llegar al temor que te va en el alma, en la voluntad, en la emoción. Te va a llegar a la autoestima, no soy nada, no puedo, ya no puedo, esto no lo puedo hacer. Y vas a llegar al momento del rechazo, y el rechazo es del diablo. Por último, la depresión y la tristeza profunda. El diablo es especialista en ponerte triste, hermano. Si tú volteas a ver al que tiene a tu lado, lo vas a ver ahorita en este momento, no triste, sino afligido por lo que estamos hablando. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos fijado en alguien y le vemos la carita y dice, está triste? No se necesita hacer el escáner ni la máquina que detecta la tristeza. Se mira en el rostro. Se siente que la persona está triste. Y a mí no hay cosa que me duela más que ver a alguien triste. Porque primero digo, es del diablo. Porque no hay tristeza que no la haya originado el diablo. A excepción de algunas como la muerte de un ser querido que pone triste, pero al creyente lo pone con gozo. Y la tristeza que usted ve ahí no es la misma reflejada por lo que le han hecho o por otras cosas. Él es especialista en llegar a la emoción e invade la tristeza. El Señor le dijo a los discípulos, vosotros estáis tristes. Pero ¿cómo lo supo el Señor? Porque los vio, les vio sus rostros. Vosotros estáis tristes. Pero ¿saben qué? Tengo una buena noticia. Su tristeza se convertirá en gozo. Y yo esta noche, hermano, déselo al Señor. Esta noche, yo te quiero decir, someteos pues a Dios, primer punto. Resistan al diablo en su medida como con su categoría de personas humanas. Pero tengan seguro que va a huir de ustedes si ustedes se lo proponen. Y yo sé que aquí hay un pueblo victorioso que cree en Dios y no en el enemigo. Aunque dije que era necesario hablar de él, el Señor dijo, vámonos. El príncipe de este mundo nada tiene conmigo. Y hoy el Señor puede decir, el príncipe de este mundo nada tiene con mis hijos. Póngase en pie conmigo y cantemos al Señor.